Mi hijo me miró a los ojos y me dijo que saliera de su vida, sin gritos ni vacilaciones. Solo unas palabras frías y definitivas que hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Me quedé allí paralizada, preguntándome cómo el chico que había criado, el chico por el que había trabajado hasta el cansancio, podía abandonarme tan fácilmente. En ese momento no discutí, no supliqué, ni siquiera dejé que me viera llorar. Simplemente asentí, me di la vuelta y salí de casa sin mirar atrás. Pero lo que él no sabía era que mi silenciosa salida era solo el principio. Durante años había estado ahorrando, invirtiendo, construyendo un futuro no solo para mí, sino para él. Y ahora, todo ese dinero, todos esos sacrificios, todas esas noches de insomnio estaban bajo mi control, y sabía exactamente qué quería hacer con ellos. Vendí todo. Doné la mayor parte de mis posesiones a causas que realmente importaban, y dejé un legado que conmocionaría su mundo hasta los cimientos. Quería que sintiera el peso de lo que había perdido, pero también que viera al hombre que realmente era, alguien que creía en dar, en construir, en dejar este mundo mejor del que encontré. Cuando finalmente descubrió la verdad después de mi partida, no fue solo una herencia lo que recibió. Fue un desafío, una prueba de carácter, una oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había deseado que fuera. Puede que me fuera de su vida ese día, pero la lección que le dejé lo acompañaría para siempre, obligándolo a decidir qué tipo de persona realmente quería ser. Nunca fui rico por elección propia, pero conocía el valor de cada dólar que ganaba. Mis mañanas empezaban antes del amanecer. La quietud del amanecer era mi mejor compañía mientras saboreaba café amargo y preparaba mi lonchera de cuero desgastada. Tenía las manos callosas por años de trabajo. Me dolía la espalda de llevar algo más que cargas pesadas. Llevaba sueños, esperanzas y el peso de un futuro que quería darle a mi hijo. Vivía en una casa modesta, nada lujoso, pero todo en ella tenía una historia. El crujido del suelo cerca de la cocina era del día en que me apresuré a arreglar una tubería rota, porque no podíamos permitirnos un fontanero. La vieja mesa de madera tenía arañazos de cuando Julian era pequeño, tallando formas con un cuchillo de mantequilla a pesar de mis advertencias. Cada marca, cada rincón de esa casa era un recuerdo, un testimonio de los años que pasé construyendo una vida de casi nada. No era perfecto, pero estaba presente. Me aseguré de que mi hijo nunca se fuera a la cama con hambre, incluso si eso significaba saltarme la cena. Julián había sido mi orgullo desde el momento en que lo tuve en brazos. Trabajaba largas jornadas para pagarle la escuela, las clases de guitarra que me pedía, los zapatos que quería para no sentirse excluido entre sus amigos. Cada vez que llegaba al trabajo, me recordaba que este trabajo no era solo para mí, era para él. Y durante mucho tiempo, creí que lo entendía. De pequeño se sentaba a la mesa de la cocina esperándome a casa, enseñándome sus dibujos o las tareas que había terminado con orgullo. Solía decir, «Algún día, papá, te compraré una casa grande para que no tengas que trabajar más». Yo sonreía y le decía que no necesitaba una casa grande, solo su amor y respeto. Con el paso de los años algo cambió. Quizás fueron las amistades que conservaba. Quizás el mundo que lo rodeaba le hacía creer que mi sencillez estaba pasada de moda. Quizás simplemente ya no sabía cómo conectar con él. Se fue a la universidad, y aunque pagué cada semestre sin quejarme, nuestras conversaciones se hicieron más cortas y tensas. Empezó a hablarme como si fuera una obligación, algo que tachar de una lista. Intenté comprenderlo. Después de todo, todo joven quiere encontrar su independencia, pero nunca imaginé que llegaría a resentirme. Mis tardes eran tranquilas. Después del trabajo, me sentaba en mi sillón favorito junto a la ventana leyendo el periódico o repasando mis notas sobre inversiones. Mi pequeño secreto era que llevaba décadas ahorrando dinero. No solo ahorros, sino también acciones, un plan de jubilación e incluso una pequeña cartera de propiedades que administraba con esmero. Nunca lo presumí. Nunca se lo mencioné a Julián porque quería que creciera valorando el trabajo duro, no esperando una herencia. Creía que si me veía viviendo modestamente, aprendería humildad, gratitud y fortaleza. Nuestro pueblo era pequeño, de esos lugares donde todos sabían lo que hacían los demás. Los vecinos me saludaban con la mano mientras podaba los setos,
y pasaba los fines de semana arreglando cosas en casa, reparando lo que estaba roto en lugar de reemplazarlo. Sentía cierto orgullo al saber que podía confiar en mis propias manos para que todo funcionara. Los domingos por la mañana iba a desayunar al restaurante de la calle principal, donde la camarera siempre sabía lo que pedía: café solo, huevos estrellados, tostadas de centeno. A veces Julian venía cuando era más pequeño, balanceando las piernas bajo la mesa, haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Esos eran los momentos que me hacían creer que lo estaba haciendo todo bien. Pero el tiempo tiene una cruel forma de mostrarte lo que te has perdido. Cuando Julian empezó a trabajar en su primer trabajo de verdad, pensé que nos acercaría. En cambio, pareció distanciarnos. Miraba mi vieja camioneta con vergüenza, mi ropa con un juicio silencioso, mi vida sencilla con una especie de desdén que nunca expresó abiertamente. Al menos, no hasta la noche en que todo cambió. No ignoraba las señales, su forma de suspirar cuando le daba consejos, su forma de evitar el contacto visual cuando le pedía que se sentara a hablar. Me repetía una y otra vez que cambiaría de opinión, que una vez que viera cuánto me importaba, cuánto había hecho por él, se daría cuenta de la profundidad de mi amor. Pero en el fondo, sabía que lo estaba perdiendo. La casa también se sentía diferente esos días, más fría. Las paredes que antes resonaban con risas ahora permanecían en silencio. Me encontraba entrando en su habitación, ahora vacía salvo por la cama y algunos libros abandonados, recordando las noches que le leía hasta que se dormía. Recordé haberle curado la rodilla después de que se cayera de la bicicleta, haberle enseñado a hacer el nudo de la corbata para su primer baile del colegio, haberlo abrazado cuando lloró después de su primer desamor. Todos esos momentos aún estaban frescos para mí, pero para él parecían haberse desvanecido. Había algo que siempre me decía a mí misma: pasara lo que pasara, nunca dejaría de amar a mi hijo. Ese amor era lo que me impulsaba a seguir adelante, lo que me hacía trabajar hasta tarde incluso cuando mi cuerpo me pedía descanso. Pero el amor puede ser solitario cuando no es correspondido. Algunas noches me sentaba sola a la mesa de la cocina, mirando fijamente la silla de enfrente, imaginando cómo se sentiría tenerlo sentado allí de nuevo y hablándome como antes. No era un hombre de muchos amigos, no porque no los quisiera, sino porque me entregué por completo a ser padre. Mi vida giraba en torno a asegurarme de que Julian tuviera más que yo. Mis compañeros de trabajo me conocían como alguien confiable, estable, quizás un poco reservado, pero siempre dispuesto a echar una mano. No veían el peso que llevaba en casa, la preocupación de estar fallándole a la persona que más importaba. Me dije a mí mismo que si seguía trabajando, si seguía ahí, las cosas mejorarían. Ahorraría lo suficiente para jubilarme pronto. Tal vez llevaría a Julian de viaje, solos como hacíamos cuando era pequeño. Quizás eso le recordaría quiénes éramos. Quizás eso haría que me viera de nuevo, no solo como un hombre que ocupaba un lugar en su vida, sino como su padre, su amigo, su mayor apoyo. Pero la verdad era que se me acababa el tiempo. Mi cabello se había vuelto gris. Me dolían las rodillas más que nunca y sentía que los años me alcanzaban. Había construido una vida en torno a la idea de dejarle algo significativo a mi hijo, pero no sabía si él lo querría. Aún así no podía dejar de prepararme. Cada documento que firmaba, cada decisión que tomaba, lo tenía en mente. Todo era por Julián, incluso cuando parecía que no le importaba. La noche que ocurrió fue tranquila, demasiado tranquila. Acababa de llegar a casa del trabajo cansada, pero con la esperanza de que Julian se quedara a cenar. Últimamente había estado distante. Siempre encontraba excusas para no estar. Pero esa noche estaba sentado a la mesa mirando el móvil. Por un instante sentí una chispa de esperanza. Quizás podríamos hablar. Quizás por fin podría salvar la distancia que se había ido abriendo entre nosotros. Me senté frente a él y le pregunté qué tal le había ido el día. No levantó la vista, solo murmuró algo. Lo intenté de nuevo, mencionando que había estado pensando en hacer una escapada de fin de semana, solos los dos, como en los viejos tiempos. Fue entonces cuando suspiró. Dejó el móvil y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Cansada, irritada, casi enfadada. «Papá», dijo con voz cortante y fría, «no puedo seguir con esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no es así.
No me entiendes. No entiendes mi vida. De verdad, solo. Necesitas salir de mi vida. Al principio no entendí qué quería decir. ¿Salir? ¿Bromeaba? Lo miré fijamente con el corazón latiéndome con fuerza. ¿De qué estás hablando?, pregunté en voz baja. Se recostó en la silla y negó con la cabeza como si llevara meses conteniéndolo. Hiciste tu trabajo. Me criaste, me diste lo que pudiste, pero ya no te necesito. Necesito espacio. Necesito vivir mi vida sin ti. Que me estás poniendo los pies en la tierra. Simplemente ya no encajas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era mi hijo, mi Julián. El niño que solía subirse a mi regazo y pedirme que le leyera cuentos. Y ahora aquí estaba, diciéndome que ya no pertenecía a ese lugar. La cocina de repente se sintió más fría, como si las paredes se estuvieran cerrando. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, cada sonido amplificado en el silencio que siguió. Quería contraatacar, decirle cuánto me había sacrificado, cuánto había renunciado para que él pudiera tenerlo todo. Quería recordarle las noches que me quedaba despierta cosiéndole agujeros en los zapatos, porque no podía permitirme unos nuevos, o las veces que me saltaba comidas para que él pudiera comer. Pero no me salían las palabras, solo pude asentir lentamente, con la garganta apretada y decir, si eso es lo que quieres. Julián parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima, y eso dolió más que las propias palabras. Se levantó, cogió sus llaves y salió por la puerta sin mirar atrás. Me quedé allí sentado un buen rato después de que se fuera, mirando la silla vacía, preguntándome qué había hecho mal. Durante los siguientes días, apenas hablamos. Se quedaba fuera hasta tarde. Me evitaba al llegar a casa y cuando me hablaba era brusco y distante. Me quedó dolorosamente claro que hablaba en serio. Realmente quería que me fuera. Darme cuenta de eso fue como un puñal en el pecho. Había construido toda mi vida en torno a ser padre, y ahora me estaban arrebatando ese rol. En el trabajo, hacía las cosas como un fantasma. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo habitual, pero simplemente les dije que estaba cansado. Por dentro, me estaba derrumbando. Cada vez que llegaba a casa y la encontraba vacía, sentía que me faltaba una parte de mí. Me sentaba a la mesa de la cocina mucho después de que se pusiera el sol, mirando la puerta con la esperanza de que entrara y se lo volviera a poner. Pero nunca lo hizo. Una noche, lo oí hablar por teléfono en su habitación. Su voz era despreocupada, incluso alegre, mientras le decía a alguien que estaba deseando tener su propio piso y no tener que lidiar más con el viejo. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron cambiar de opinión. Si quería espacio, si quería que yo saliera de su vida, le daría exactamente lo que pedía, pero lo haría bajo mis condiciones. Empecé a aislarme en silencio, empacando mis pertenencias cuando él no estaba, llamando a abogados y asesores financieros, poniendo todo en marcha. No le dije lo que hacía, no discutí ni supliqué. Simplemente me preparé. Cada noche, sentada sola, pensaba en el legado que quería dejar. Si mi hijo quería que me fuera, me aseguraría de dejar algo que no pudiera ignorar, algo que lo obligara a reflexionar sobre quién era y qué tipo de hombre quería ser. No se trataba de venganza, se trataba de asegurarme de que los años que había dedicado a trabajar, ahorrar y sacrificarme no fueran en vano. Quería que mi partida significara algo, que le enseñara una última lección, no con sermones ni discusiones, sino con hechos. Cuanto más lo pensaba, más decidido me sentía. Primero vendí activos pequeños, luego los más grandes, liquidando discretamente partes de mi cartera. Empecé a donar a organizaciones benéficas que me importaban, organizaciones que ayudaban a familias con dificultades, financiaban la educación de niños desfavorecidos y apoyaban causas que sabía que harían del mundo un lugar mejor. Cada donación era como un trocito de mi corazón que se aprovechaba al máximo. Hubo momentos en que dudé, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Una parte de mí aún anhelaba que Julian volviera a casa una noche, se sentara frente a mí y se disculpara. Otra parte quería creer que podríamos arreglar las cosas, pero la otra parte sabía que esperar ese día podría significar una eternidad. Me di cuenta de que mi vida no podía girar en torno a esperar a que alguien más viera mi valor. Si Julian no podía verlo ahora, tal vez lo vería más tarde después de mi partida,
después de verse obligado a afrontar las decisiones que tomó y al hombre en el que se había convertido. El conflicto ya no era solo entre mi hijo y yo. Era una lucha interna, una batalla entre aferrarme y soltar, entre aferrarme a lo que había perdido y crear algo significativo a partir del dolor, y al final decidí actuar. Decidí convertir mi desamor en algo que algún día pudiera abrirle los ojos a mi hijo. La primera noche después de decidir llevar a cabo mi plan, fue la más difícil. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí, recorriendo con los dedos la veta desgastada de la madera, recordando todas las comidas que habíamos compartido allí. Todavía podía ver a Julian de pequeño, con el pelo de punta por las mañanas riéndose de chistes tontos mientras comía cereal. Ahora esa misma silla seguía vacía. La risa se había ido, reemplazada por un silencio tan pesado que sentía que me oprimía el pecho. La casa, antes llena de calidez, se había convertido en un recordatorio de todo lo que había perdido. Me sentía como un extraño en mi propia casa, como si ya no perteneciera allí. En los días siguientes mi determinación se endureció. Si iba a irme, quería hacerlo de una manera que importara. Pasé horas con mi abogado, redactando un testamento que reflejara mis últimos deseos. Mi fortuna no era enorme, pero era suficiente para marcar la diferencia. La había construido discretamente durante años de planificación minuciosa, y ahora quería que se escuchara con más fuerza que nunca. Dividí todo con cuidado, asegurándome de que la mayor parte se destinara a organizaciones benéficas y organizaciones que lo usaran para ayudar a los demás. Fondos educativos para estudiantes con dificultades, viviendas para veteranos, albergues para niños abandonados, todas las cosas que sabía que podían cambiar vidas. Pero no me olvidé de Julián. También le dejé una parte, aunque con condiciones. Mi carta se convirtió en lo más difícil que había escrito en mi vida. Me sentaba junto a la ventana a altas horas de la noche, reescribiéndola una y otra vez hasta que las palabras encajaban. No quería sonar enojada ni amargada. Quería ser honesta, decirle que lo amaba, que siempre lo había amado, pero que no podía quedarme donde no me querían. Quería que entendiera que el dinero no era lo importante, sino lo que él decidiera hacer con él. Mientras escribía, los recuerdos no dejaban de aflorar. La vez que estuve bajo la lluvia durante horas esperando a que terminara el entrenamiento de fútbol, porque el coche se había averiado, y no quería que volviera a casa caminando en la oscuridad. La noche que enfermó y me quedé despierta junto a su cama, cambiándole compresas frías y susurrándole cuentos para ayudarlo a dormir. La primera vez que me llamó papá con orgullo en la voz. Cada recuerdo era un recordatorio de cuánto lo había amado y de cuánto me dolía sentir que ese amor ya no importaba. Al principio, Julián no se daba cuenta de lo que hacía. Estaba demasiado ocupado con su vida, pasando tiempo con amigos, trabajando hasta tarde y llegando a casa solo para dormir. A veces se cruzaba conmigo en el pasillo sin decirme nada, y yo me preguntaba si así sería nuestra vida para siempre. Dos desconocidos compartiendo casa, esperando el día en que pudiéramos cortar lazos por completo. Pensarlo me dolía, pero también me impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras él estaba fuera, empecé a empacar mis pertenencias. No mucho, solo lo que me importaba. Fotos antiguas, algunos libros. El reloj de mi padre y la carta que le había escrito a Julián. Mientras las empaquetaba sentí una calma inesperada. Por primera vez en meses, sentí que estaba haciendo algo que me devolvía la sensación de control. Sin embargo, hubo momentos en que mi determinación flaqueó. Algunas noches oía su coche entrar en la entrada y esperaba que entrara, se sentara y hablara conmigo. Me imaginaba cómo sería si se disculpara, si me dijera que no decía la verdad. En esos momentos me dolía el corazón de añoranza, pero me recordaba a mí misma que no podía obligarlo a que me importara. El amor hay que darlo libremente, no exigirlo. Entonces llegó el día en que lo volví a escuchar por teléfono. Su risa era despreocupada, sus palabras cortantes. Bromeaba sobre lo pronto que se libraría del viejo y sería libre de hacer lo que quisiera. Me quedé paralizada en el pasillo, cada palabra como un martillo golpeándome el pecho. Ese fue el momento en que cualquier duda que me quedara desapareció. Lo que fuera a lo que me había aferrado, cualquier esperanza que me quedara se hizo añicos. Supe entonces que irme no era solo una opción, era necesario.
El peso emocional de lo que hacía se hacía más pesado cada día. En el trabajo me encontraba distraída. Mi mente siempre volvía a Julian, preguntándome si me odiaría por lo que dejaba atrás o si finalmente lo entendería. Llevaba esa pregunta como una piedra en el bolsillo, pesada e imposible de ignorar. Cada noche, al ultimar mis planes, sentía una extraña mezcla de dolor y determinación. Dolor por la relación que una vez tuvimos, por el niño que corría hacia mí cuando tenía miedo. Determinación porque sabía que no podía dejar que este dolor fuera el final de mi historia. Si iba a desaparecer de la vida de mi hijo, lo haría con un propósito, dejando algo que perduraría más allá de los dos. Empecé a visitar las organizaciones benéficas que había elegido, hablando con las personas que continuarían mi legado. Su gratitud me recordó por qué lo hacía. Me dio una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Quizás Julian no me viera ahora, pero algún día, cuando leyera mi carta y viera lo que había hecho, tal vez lo entendería. Cuanto más me acercaba a terminarlo todo, más conflictuada me sentía. Había noches en las que no podía dormir, despierta mirando al techo, preguntándome si lo estaba castigando o protegiendo. Me daba la vuelta en la cama y recordaba cuando era solo un bebé, cuando se acurrucaba en mis brazos sin dudarlo y se dormía sobre mi pecho. Pensar que era el mismo chico que ahora quería que me fuera, me oprimía el pecho. Tenía que recordarme constantemente que no se trataba de venganza, sino de liberarlo, aunque eso significara dejarme a la deriva también. Julián empezó a notar cambios en la casa. Entraba en la sala y veía cajas apiladas en un rincón, o notaba que faltaban algunas cosas. Mis herramientas, mis libros, algunas fotos enmarcadas. Una noche, me preguntó con tono despreocupado, ¿te mudas o algo? Lo miré un buen rato y luego simplemente dije, algo así. Se encogió de hombros y volvió a lo que estaba haciendo, sin darse cuenta de que cada caja contenía años de recuerdos que yo guardaba con cuidado. Había momentos en que la ira me ardía en la garganta. Me sorprendía agarrándome al borde de la encimera hasta que se me pusieron los nudillos blancos, pensando en cómo me había despedido, en la facilidad con la que me había dicho que me fuera de su vida. Le había dado todo, y ni siquiera podía dedicarme un poco de amabilidad. Pero entonces respiraba, cerraba los ojos y dejaba que la ira se disipara. No quería que la amargura fuera lo último que recordara de mí. Quería que mirara atrás y viera fuerza, dignidad y propósito, no rabia. Visité el cementerio donde estaban enterrados mis padres y permanecí de pie frente a sus tumbas durante un buen rato. Les conté lo que planeaba, cómo esperaba que este fuera mi último regalo para mi hijo, aunque él no lo viera así al principio. En ese lugar tranquilo, rodeada de lápidas y árboles susurrantes, sentí un extraño consuelo. La vida era corta, demasiado corta para pasarla mendigando un amor que no me ofrecían. Si Julián alguna vez recobraba la cordura, quería que me encontrara no rota, no amargada, sino en paz con las decisiones que había tomado. Los días se hacían más largos a medida que se acercaba mi partida. Me sorprendí observando a Julián cuando no miraba, memorizando la curva de su mandíbula, la forma en que su cabello le caía sobre los ojos, su forma de reír cuando algo en su teléfono lo divertía. Sabía que pronto ya no estaría allí para presenciar esos momentos. Saberlo me dolió profundamente, pero también consolidó mi decisión. Él había pedido espacio. Yo se lo daría, total y completamente. Una noche, tras otro día de silenciosa tensión, dejé un pequeño fajo de sobres en mi escritorio, cada uno cuidadosamente etiquetado. Uno para el abogado, otro para el albacea, y uno para Julián. Esa carta fue lo más difícil que había escrito en mi vida, y al dejarla sobre el escritorio, sentí alivio y tristeza a la vez. Fue mi última conversación con mi hijo, las últimas palabras que recibiría de mí. Recé para que, al leerlas, no solo viera al hombre que se había ido, sino al hombre que lo había amado lo suficiente como para darle una última lección. Julian aún no parecía comprender lo que estaba pasando. De hecho, parecía más ligero, como si el hecho de que la casa se fuera vaciando fuera señal de que por fin conseguía lo que quería. No le guardaba rencor por ello. Era demasiado joven para ver lo que realmente estaba sucediendo. La verdad es que envidiaba su capacidad para seguir adelante con tanta facilidad. Mientras yo cargaba con el peso de cada recuerdo,
cada sacrificio, cada palabra no dicha. Mis amigos empezaron a notar mi ausencia del restaurante los domingos por la mañana. Uno de ellos me preguntó si todo estaba bien, y yo simplemente asentí. No quería dar explicaciones. Era algo que tenía que hacer solo. Algo profundamente personal que nadie más podía entender. La noche antes de irme, recorrí la casa lentamente, habitación por habitación, tocando las paredes, pasando la mano por la barandilla, parándome un momento en cada espacio para despedirme. Al llegar a la habitación de Julian me detuve en la puerta. Se veía tan diferente ahora. Los pósteres habían desaparecido. Las estanterías estaban medio vacías. Aún así, podía imaginarlo de niño, sentado en el suelo jugando con carritos de juguete, mirándome con los ojos muy abiertos al llegar a casa del trabajo. Le susurré buenas noches en voz baja, aunque él no estaba allí para oírlo. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, recogí mis últimas cosas y dejé la carta donde él la encontrara. La casa estaba en silencio, bañada por la tenue luz matutina cuando cerré la puerta tras de mí. No miré atrás, me dolía el corazón, pero también sentía una extraña sensación de libertad al finalmente dejarme ir. Lo que Julián no sabía era que no era solo que yo me iba de casa, sino que le dejaba un camino hacia la redención. Tendría que recorrerlo él mismo, pero yo le había dado las herramientas. Que las usara o no dependía de él. Julián encontró la carta 2 días después. Al principio, no le dio mucha importancia. Solo un sobre blanco sobre el escritorio del estudio, con su nombre escrito con mi caligrafía cuidadosa y familiar. Algo en ella lo hizo detenerse. La casa estaba inusualmente silenciosa, y se dio cuenta de que no me había visto desde la mañana anterior. Una extraña pesadumbre lo invadió al abrir la solapa y desdoblar la carta. «Hijo mío», decía la primera línea, y se quedó paralizado. Nunca empezaba mis notas así. Parecía formal, deliberado, como si cada palabra hubiera sido elegida con precisión. Se hundió en la silla y empezó a leer. El mundo exterior se desvanecía al oír mi voz cobrar vida en la página. Le dije que lo amaba, más de lo que jamás comprendería. Le dije que había escuchado sus palabras y que respetaba su deseo de que me fuera de su vida. Le expliqué cómo discretamente había empezado a poner orden en mis asuntos, vendiendo mis bienes y donando la mayor parte de mis posesiones a causas en las que creía. Le hablé de los fondos de becas que había creado a nombre de mis padres, de los bancos de alimentos que se abastecerían durante el próximo año, gracias a nuestras contribuciones, de las casas que se construirían para los veteranos que no tenían. Le escribí que no lo hacía para castigarlo, sino porque quería que los sacrificios de mi vida significaran algo, que se extendieran y tocaran vidas más allá de la nuestra. Entonces llegué a la parte que lo hizo dejar el periódico y quedarse mirando fijamente a la pared. Le dejé una herencia, no todo, pero lo suficiente para cambiar su vida. Pero había una condición. Antes de que pudiera acceder a ella, una gran parte debía destinarse a financiar un proyecto comunitario de su elección. Tenía que ser él quien lo supervisara, quien decidiera a dónde se destinaba el dinero, quien viera las caras de las personas a las que ayudaba. Solo entonces le entregaría el resto de los fondos. Las manos de Julian temblaban mientras seguía leyendo. Mis palabras eran serenas, pero tenían un peso inconfundible. Le dije que quería que aprendiera lo que yo había aprendido, que la riqueza era una herramienta, no un trofeo, y que su verdadero poder residía en cómo podía ayudar a los demás. Le recordé al niño que solía ser, el que una vez me dijo que quería crecer para ayudar a la gente como lo hacen los superhéroes. Escribí que en algún momento del camino, ambos habíamos perdido de vista ese sueño, pero que tal vez esta era nuestra oportunidad de encontrarlo de nuevo, aunque yo no estuviera allí para verlo. Cuando terminó de leer, se quedó sentado en silencio, con la carta temblando en las manos. Se le hizo un nudo en la garganta y, por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas le picaron en los ojos. No esperaba sentirse así. Pensó que se sentiría aliviado cuando me fuera, libre de lo que él veía como mi juicio, de mi presencia que lo agobiaba. En cambio, se sintió vacío. La casa silenciosa no le parecía liberadora. Se sentía vacía. Se quedó de pie y deambuló por las habitaciones notando la ausencia de mis pertenencias. El viejo reloj que solía estar sobre la cómoda había desaparecido.
Mis botas ya no estaban junto a la puerta. La casa no solo se sentía tranquila, se sentía abandonada. Los recuerdos lo asaltaron. Yo enseñándole a montar en bicicleta en el jardín delantero, curando la herida de la rodilla después. El olor a café y panqueques los sábados por la mañana. El sonido de mi risa resonando en estas mismas paredes. Se dejó caer en el sofá y hundió la cara entre las manos. Más tarde esa noche, Julián fue al despacho del abogado con una carta en la mano. El abogado le explicó los términos del testamento, confirmando todo lo que yo había escrito. Julián se quedó allí atónito al enterarse de la magnitud de la fortuna que había amasado. No eran millones, pero era mucho más de lo que jamás imaginó que tendría. No podía creer que el hombre al que había descartado por vivir una vida insignificante hubiera estado construyendo algo tan sustancial en silencio. Esa noche, Julián regresó a casa y se sentó a la mesa de la cocina, esta vez en mi silla. Volvió a leer la carta, recorriendo las palabras con el dedo. Por primera vez, se permitió pensar en por qué lo había hecho así. Comprendió que no se trataba de control, ni de un último intento de dictarle sus decisiones, sino de darle la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había creído que podría llegar a ser. A la mañana siguiente, Julián visitó el centro comunitario del pueblo. Era viejo, deteriorado, y le costaba mantener sus puertas abiertas. Habló con el director, escuchó a los voluntarios y vio los rostros de los niños que acudían allí después de la escuela en busca de un lugar seguro para jugar y aprender. Algo cambió en su interior. Por primera vez en años, pensó en algo más que en sí mismo, en el gran impacto que podría tener si se tomaba esto en serio. A medida que los días se convertían en semanas, Julián se dedicó por completo al proyecto. Usó los fondos que me quedaban para reparar el edificio, comprar equipo nuevo y crear programas que ayudaran a los niños a aprender habilidades y a evitar problemas. Al principio, lo sentía como una simple obligación, algo que tenía que hacer para acceder al resto del dinero, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Empezó a quedarse hasta tarde, a organizar eventos, a hablar con padres y a recaudar donaciones adicionales por su cuenta. Una noche, después de cerrar el centro, se sentó en su coche y volvió a leer mi carta. Esta vez las lágrimas brotaron con facilidad. «Lo sabías», susurró al asiento vacío a su lado. «¿Sabías que esto era lo que necesitaba?» La revelación lo impactó de lleno en ese momento. Nunca se trató de dinero. Se trataba de reencontrarse consigo mismo. Se trataba de reconectar con el chico que una vez soñó con ayudar a la gente. El chico que yo había criado para ser amable y fuerte. Se dio cuenta de que había estado huyendo de mí, porque veía en mí todo aquello que él no estaba a la altura. Y en lugar de afrontarlo, me había rechazado. Julián condujo hasta el cementerio esa noche y se paró junto a mi tumba, con la carta aferrada en la mano. El aire fresco de la noche aún lo envolvía cuando se arrodilló y susurró. «Lo siento, papá. Ya lo entiendo, te veo». No era una respuesta, todavía no, pero era el comienzo de una. Julián permaneció allí un buen rato, la luz de la luna proyectando un resplandor plateado sobre la lápida. Las palabras grabadas en el granito se sentían ahora más pesadas, más permanentes, como si le presionaran el pecho. Se sacudió la tierra de la base y se sentó en el suelo frío, hablando en voz alta como si yo estuviera sentado a su lado. «Creía que lo sabía todo», dijo con voz baja y temblorosa. «Creía que solo estabas frenándome, pero me has estado cargando todo este tiempo». «No lo vi, no quise verlo». Sus palabras se disolvieron en el aire nocturno, engullidas por la quietud. Permaneció allí hasta que las estrellas empezaron a desvanecerse, hasta que los primeros destellos del amanecer pintaron el horizonte. Cuando por fin se puso de pie, algo en él había cambiado. A la mañana siguiente, Julián regresó al centro comunitario más temprano de lo habitual. Caminó por los pasillos, pasando los dedos sobre la pintura fresca, escuchando los ecos lejanos de las risas de los niños del día anterior. El lugar se sentía vivo como nunca antes, y se dio cuenta de que todo esto, era posible gracias a mí. La culpa que había estado cargando lo agobiaba, pero por primera vez no lo paralizó. Lo impulsó hacia adelante. Convocó una reunión con el personal y los voluntarios con voz firme pero llena de una nueva energía. «Quiero hacer más que simplemente arreglar este lugar», dijo. «Quiero convertirlo en algo duradero,
Algo que cambie vidas por muchos años. Lo miraron con sorpresa. Era el mismo joven que había llegado a regañadientes apenas unas semanas antes, el mismo que había tratado este proyecto como un simple requisito. Ahora hablaba con convicción, con determinación. Durante las siguientes semanas, Julián se dedicó por completo al trabajo. Ya no se limitaba a firmar cheques. Estaba allí todos los días, martillando tablas, pintando paredes, repartiendo folletos para concienciar y atraer voluntarios. Se reunió con empresarios locales para conseguir patrocinios. Organizó recaudaciones de fondos e incluso convenció al ayuntamiento para que asignara recursos adicionales al centro. Trabajó hasta que le salieron ampollas en las manos y la ropa empapada de sudor, pero no le importó. Cada gota de esfuerzo era como una conversación conmigo, como si me demostrara que me comprendía. Por la noche, al regresar a la casa ahora vacía, ya no sentía la fría indiferencia que antes sentía. En cambio, sentía el peso de la responsabilidad, pero era un peso que aceptaba con agrado. Se sentaba a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos hablado por última vez, y planeaba los próximos pasos para el centro, escribiendo hasta altas horas de la noche, bajo la suave luz de la lámpara. A veces se detenía y susurraba: «Espero que estés orgulloso de mí, papá». Un fin de semana las renovaciones finalmente se completaron y el centro organizó una celebración de reapertura. El edificio rebosaba vida. Niños corriendo por los pasillos, padres sonriendo, voluntarios riendo. Al principio, Julián se quedó en silencio en un rincón observando todo. Luego el director lo llamó al frente para que hablara. Respiró hondo, con las manos ligeramente temblorosas, y miró a la multitud. «No hice esto solo», comenzó, y su voz se impuso en la conversación. «Esto fue posible gracias a mi padre, un hombre al que no siempre aprecié, un hombre al que no siempre respeté como debía. Creía en construir un futuro mejor y casi lo desperdicié. Este centro, esta segunda oportunidad, es su regalo para todos nosotros». La sala se quedó en silencio por un momento antes de que comenzaran los aplausos. La gente aplaudió. Algunos incluso se enjugaron las lágrimas. Julián sintió un nudo en la garganta, pero sonrió a pesar de ello, porque por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran a casa, Julián se quedó. Los pasillos volvieron a estar en silencio. Pero no era el silencio sofocante de antes. Era apacible, casi sagrado. Entró en la sala principal, se sentó en el suelo y sacó mi carta una vez más. Para entonces, los bordes estaban desgastados, los pliegues suaves de haberla abierto tantas veces. La leyó de nuevo lentamente, saboreando cada palabra, dejándola calar hondo. Entonces se dio cuenta de que esto era solo el principio. El dinero que le había dejado estaba casi agotado, invertido en el centro y sus programas, pero no le importaba. Había descubierto algo mucho más valioso, un propósito. Había pasado gran parte de su vida huyendo de mí, de lo que yo representaba, y ahora veía que todo lo que había hecho había sido para prepararlo para este momento. Cuando por fin se levantó para irse, ya no se sentía como el mismo hombre que una vez me dijo que saliera de su vida. Se sentía mayor, más sabio, más humilde. El dolor de mi ausencia seguía ahí, pero ya no lo sentía como una herida, sino como un recordatorio, una voz silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante. La transformación de Julián no se completó hasta el día en que conoció a la primera familia que se benefició directamente de las donaciones. Ocurrió una tarde lluviosa, cuando pasó por el refugio que los fondos de su padre habían ayudado a expandir. Una joven madre estaba en la puerta, con un niño pequeño en la cadera con la ropa mojada, pero los ojos brillantes de gratitud. «¿Eres tú quien hizo esto posible?», preguntó en voz baja. Julián dudó antes de responder. «Supongo que se podría decir eso, pero fue mi padre quien empezó todo». El rostro de la mujer se suavizó. Lo invitó a entrar, mostrándole la pequeña y cálida habitación donde ahora dormían ella y su hija. Una habitación que no existía antes de las renovaciones. Le contó cómo habían estado viviendo en su coche durante semanas, antes de que el refugio reabriera sus puertas, y cómo cada noche le aterraba mantener a su pequeña a salvo. «Nos salvaste», dijo simplemente con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Julián permaneció allí en silencio, abrumado.
Era la primera vez que veía realmente el rostro humano del legado de su padre. La culpa que lo había carcomido todo este tiempo chocó de repente con algo nuevo. El orgullo. Sintió una opresión en el pecho, no de dolor esta vez, sino del peso de la responsabilidad. No te salvé, dijo finalmente en voz baja, pero me aseguraré de que salvemos a mucha más gente como tú. Cuando salió del refugio, la lluvia había parado y las nubes se habían despejado lo suficiente como para que un rayo de sol iluminara el estacionamiento. Se quedó allí, dejando que le calentara el rostro, y sintió una extraña paz que lo invadió. Era como si su padre estuviera allí con él, asintiendo en silenciosa aprobación. En las semanas siguientes, el compromiso de Julián se fortaleció. Empezó a organizar eventos comunitarios en el centro, ferias de empleo, programas de tutoría, clínicas de salud. El trabajo lo consumía, pero era el tipo de agotamiento que lo hacía sentir realizado, no vacío. Cada vez que un padre le agradecía o un niño le sonreía, se sentía más cerca de mí, como si con cada acto de bondad estuviera reparando el puente que una vez había quemado. Una noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, Julián se quedó para terminar unos trámites. El edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces del techo. Volvió a sacar mi carta, ya casi hecha pedazos, y la leyó una vez más. Esta vez no lloró. En cambio, sonrió, una pequeña sonrisa agridulce que denotaba aceptación. «Tenías razón, papá», susurró en la habitación vacía. «Tenías razón en todo». Esa noche se fue a casa y se quedó frente al espejo un buen rato, viendo no solo su propio reflejo, sino también indicios del mío. Los mismos ojos cansados, la misma mandíbula firme. Por primera vez, se sintió orgulloso de ese parecido. Poco después tomó una decisión que marcaría el paso final de su transformación. Rebautizó legalmente el centro comunitario con mi nombre. El anuncio se realizó en una pequeña ceremonia, a la que asistieron vecinos, voluntarios y familias, cuyas vidas habían cambiado gracias al trabajo realizado allí. Cuando se inauguró el nuevo letrero, que decía, «El Centro Comunitario de la Fundación Connor», la multitud estalló en aplausos. Julián se acercó para hablar, con voz firme y clara. «Este lugar no es solo un edificio, es una promesa. Mi padre dedicó su vida a creer en el trabajo duro, el sacrificio y la generosidad. No siempre lo entendí. Lo rechacé, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Pero este centro es mi forma de honrarlo. Es mi manera de asegurarme de que sus lecciones sigan cambiando vidas, incluida la mía». El público guardó silencio un momento. Luego una oleada de aplausos recorrió la sala. Algunos lloraban a gritos. Julián retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, pero por primera vez no era culpa, sino orgullo. Esa noche, regresó al cementerio. El pasto estaba húmedo de rocío y el aire olía a lluvia. Se arrodilló ante la lápida y colocó una pequeña fotografía del nuevo letrero. «Cumplí mi promesa», dijo en voz baja. «Tu nombre vivirá, no solo aquí, sino en cada persona a la que este lugar ayuda. No puedo deshacer lo que te dije, pero puedo pasar el resto de mi vida asegurándome de no desperdiciar lo que me dejaste». Al levantarse para irse, el viento sopló entre los árboles y, por un breve instante, Julián juró haber oído la voz de su padre. No palabras, solo el cálido y familiar sonido de su risa. Lo acompañó mientras caminaba de regreso a su coche. Un silencioso recordatorio de que, aunque Connor se había ido, nunca estuvo realmente ausente. Julián se despertó a la mañana siguiente con una calma que no había sentido en meses. Por primera vez desde el día en que me dijo que me fuera de su vida, no sentía la punzada de culpa en el pecho. En cambio, había una fuerza serena, una claridad sobre lo que debía hacer a continuación. Preparó una cafetera, se sentó a la mesa de la cocina, mi mesa, y dejó que el vapor subiera frente a él mientras la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana. Esta casa, antaño un campo de batalla de tensión y palabras no dichas, ahora se sentía diferente. Ya no parecía una prisión. Era un recuerdo, un punto de partida, y Julián se dio cuenta de que ya no necesitaba huir de ella. Pasó las siguientes semanas transformando sus rutinas. El trabajo en el centro comunitario continuó, pero también empezó a reconectar con la gente que lo rodeaba.
Llamó a familiares con los que no había hablado en años, se puso en contacto con viejos amigos y empezó a reparar relaciones que había descuidado. Ya no se trataba solo de honrar mi memoria, sino de vivir una vida que importara, una vida que reflejara las lecciones que siempre había intentado enseñarle. Una noche, Julián se sentó con un cuaderno y empezó a escribir su propia carta. No para mí, sino para sí mismo. Escribió sobre el hombre que había sido, los errores que había cometido y la persona en la que quería convertirse. Se prometió a sí mismo no volver a dar por sentado el amor, no alejar nunca a quienes lo querían, y no perder nunca de vista lo que realmente importaba. Al terminar, dobló la carta y la metió en la parte de atrás de la mía. Juntas, se convirtieron en un símbolo del puente que había construido entre quién era y en quién se estaba convirtiendo. El centro prosperó bajo el cuidado de Julián. En menos de un año, había ampliado sus programas, ofreciendo mentoría para jóvenes en riesgo, orientación profesional para adultos con dificultades, e incluso un fondo de becas, al que nombró en honor a ambos. Cuando se otorgó la primera beca, Julián se sentó en la primera fila de la ceremonia y vio cómo una joven subía al podio, con lágrimas en los ojos. Agradecía a todos los que habían hecho posible su educación. En ese momento Julián sintió el peso de todo lo que yo había puesto en marcha. Vio cómo la decisión de un hombre podía tener un impacto positivo, tocando vidas mucho más allá de lo que ninguno de nosotros hubiera imaginado. Pero el momento más impactante llegó una noche, mucho después de que el edificio se hubiera vaciado y las luces se hubieran apagado. Julián se quedó, sentado en el escenario de la sala principal contemplando las sillas vacías. El silencio ya no era solitario, era pleno, vivo, vibrando con los recuerdos de todas las risas y conversaciones que habían llenado el espacio ese mismo día. Sacó la carta de nuevo, pasando el pulgar por los pliegues y dijo en voz baja: «Lo lograste, papá, me cambiaste». Pensó en aquella última conversación que tuvimos, aquella en la que me dijo que saliera de su vida. Durante meses lo había perseguido, pero ahora lo entendía por lo que era, el punto de quiebre que lo había obligado a crecer. Por doloroso que hubiera sido, le había dado la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había deseado que fuera. Ya no deseaba poder retroceder y retractarse de esas palabras. Deseaba que yo pudiera ver cuánto había avanzado desde que las dijo. Con el paso de los meses, Julián se convirtió en un líder reconocido en la comunidad, alguien en quien se podía confiar. No era perfecto. Seguía cometiendo errores, aún tenía días en que el dolor lo golpeaba con fuerza. Pero ahora vivía esos momentos de otra manera. En lugar de dejar que lo aplastaran, se dejó guiar. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para mejorar, para seguir construyendo el legado que había dejado. Conservó la casa, pero también la transformó. Repintó las paredes, replantó el jardín, llenó las habitaciones de vida nueva. Convirtió mi estudio en una tranquila biblioteca, donde cualquier persona del barrio podía venir a leer o trabajar. En la pared, sobre el escritorio donde una vez encontró mi carta, colgó una copia enmarcada, no solo como recordatorio de lo que había perdido, sino como promesa de lo que había ganado. Cada año, en el aniversario de mi fallecimiento, Julián ofrecía una cena en el centro comunitario. Vecinos, voluntarios y familias que habían recibido ayuda de los programas se reunían para compartir historias y celebrar. Al final de cada cena, Julián se ponía de pie y decía unas palabras sobre mí, sobre el hombre que lo había dado todo para que otros tuvieran más. Siempre se le quebraba la voz al decir mi nombre, pero la sonrisa que le seguía era firme y llena de orgullo. Una noche, después de una cena así, Julián se quedó afuera del centro mirando el cartel con mi nombre. El cielo estaba estrellado y por un instante sintió que volvía a oír mi voz. Ni triste ni decepcionada, sino orgullosa. «Ahora lo entiendo», susurró. «Entiendo lo que intentabas enseñarme». El viaje de Julián comenzó con ira y terminó con comprensión. Aprendió que el amor no se trata de posesión, sino de acción, que el respeto se gana no exigiéndolo, sino viviendo de una manera que lo inspire. Comprendió que mi legado no era solo el dinero o la carta, era la llama que había encendido en él, la que seguiría ardiendo mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. Al final, Julián no solo heredó mi fortuna, sino también mi propósito.
Y al llevar adelante ese propósito, finalmente se convirtió en el hombre que siempre creí que podría ser. El hombre que no solo existía para sí mismo, sino que hizo del mundo un lugar un poco mejor del que encontró. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para pensar en las relaciones en tu propia vida. ¿Cuántas veces hemos dejado que el orgullo o la ira nos impidan decir las palabras que importan? Lo siento, te perdono, te amo. Connor nunca escuchó esas palabras de su hijo mientras vivía, pero al final, su legado habló más fuerte que cualquier argumento. La historia de Julian es un recordatorio de que a veces es necesario perder a alguien para verlo de verdad, para comprender finalmente lo que representaba. No esperes ese momento. Pregúntate, si alguien a quien amas te dejara una carta hoy, ¿qué diría? ¿Sería un mensaje de gratitud, de perdón, de esperanza, o estaría lleno de asuntos pendientes? Tienes el poder de decidirlo ahora mismo. Llama a la persona que has estado evitando. Arregla la distancia o simplemente dile a alguien que la aprecias. La vida es demasiado corta para dejar cosas sin decir. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que pueda necesitarla. Deja un comentario abajo y dinos qué harías si estuvieras en el lugar de Julián. ¿Aceptarías el reto que te dejó tu ser querido o te costaría perdonarte a ti mismo? Tus historias inspiran a otros más de lo que crees. Y si quieres más historias impactantes como esta, historias que llegan al corazón, que te invitan a reflexionar, que te recuerdan lo que realmente importa, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. La semana que viene hay otra historia que no te querrás perder, y podría ser la que cambie tu forma de ver el mundo.